Y hoy veremos la última porción del capítulo 12, este capítulo que dejamos en suspenso por nuestro receso en el verano y ya lo hemos retomado. Hoy concluiremos el capítulo 12. Cada vez nos acercamos al final de este evangelio. Hoy el pasaje que veremos va del versículo 35 al 44, 10 versículos bajo este título, Preguntas y advertencias de Jesús. Así que voy a dar lectura al texto que estaremos explorando y haciendo observaciones. Va del versículo 35 al 44 del capítulo 12 y dice lo siguiente. eh, 12:35, Marcos 12:35. Y respondiendo, Jesús decía enseñando en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías o el ungido, hijo de David, es? El mismo David dijo en el Espíritu Santo, dijo el Señor al Señor mío, siéntate a mi diestra hasta que colocase a los enemigos tuyos debajo de los pies tuyos. El mismo David dice a él, Señor. No obstante, ¿por qué de él es hijo? Y la gran multitud lo escuchaba felizmente. Y en la enseñanza de él decía, tomen nota de los escribas, de quienes desean con túnicas largas y sueltas caminar de aquí para allá y salutaciones en las plazas públicas y primeros asientos en las sinagogas y primeros lugares para reclinarse en los banquetes, quienes devoran las casas de las viudas y con pretensión oran extendidamente. Estos recibirán un juicio fuera de lo común. 12:41. Y sentándose Jesús, opuesto al gasofilacio o cuarto de la tesorería, observaba detenidamente de qué manera una multitud echa algo, literalmente algo metálico, presumiblemente monedas de cobre en el gasofilacio. Por cierto, muchos ricos echaban muchas monedas y viniendo una viuda pobre o indigente, echó dos pequeñas monedas de cobre, 2 centavos quizá en nuestra terminología, que equivalen a un cuadrante. Y llamando hacia sí mismo a los discípulos de él, dijo a ellos, en verdad digo a ustedes que esta viuda, la pobre o indigente, más que todos echó de los que echaron en el gasofilacio, ya que todos de lo que abunda en ellos echaron, pero esta, de la necesidad o carencia o pobreza de ella, todas las monedas, tantas como tenía, echó toda la vida o el sustento de ella. Bueno, hasta aquí nuestra lectura. Decías un texto hasta cierto punto breve comparado con algunos que hemos visto previamente. Pero dado el tema con el que inicia Jesús, quisiera llamar su atención a dos publicaciones periódicas, una que se publicó en el año 1993 y otra en 1994, pero están vinculadas, tratan el mismo tema en un sentido y son escritas por lo menos por una de los autores. Tienen eso en común. A su izquierda ven la portada de lo que se llama esta revista periódica que lleva ese por título, La exploración de Israel, el volumen 43, esa edición del año 1993, y lleva por título un fragmento arameo de una estela de Tel Dan. Ese es el título, tiene dos autores, cada uno en ese tiempo colaborando con distintas instituciones, uno en el Colegio Hebreo Unión y otro en la Universidad Hebrea en Jerusalén. Y a su derecha ven la portada de una revista, a través de una revista de arqueología bíblica, en su edición de marzo-abril de 1994. Bueno, ahorita me refiero a la segunda, pero comenzando con la primera, con la que está a la izquierda, el tema de ese artículo, de esta publicación periódica, era el siguiente. Así comenzaba esta publicación. Tel Dan, anteriormente conocido como Tel el Cadi,
Localizado al pie del monte Hermón en Galilea, en el norte de Israel, es identificada como la Dan bíblica mencionada en Jueces 18:29. Y la frase desde Dan hasta Beersheba, Jueces 21 y en otros lugares, las excavaciones en Tel Dan fueron iniciadas en 1966 como un proyecto de emergencia por el Departamento de Antigüedades del moderno Estado de Israel y pronto se convirtió en una expedición arqueológica en toda la extensión de la palabra. En 1974 llegó a ser el principal proyecto arqueológico de la Escuela de Arqueología Bíblica Nelson Glueck, del Colegio Hebreo Unión y del Instituto de Religión Judío en Jerusalén. En el curso de estos pasados 27 años, digo desde el 66 hasta el 93, ¿ah? A eso se refiere a los 27 años, mucho se ha aprendido sobre la antigua Adán y su precursora Laish, pero muy poco material escrito se ha encontrado ahí hasta el descubrimiento en el 21 de julio de 1993 de una piedra de basalto escrita que parece ser un fragmento de una inscripción monumental grande. Así que esto es lo que anuncia este artículo, ¿eh? El descubrimiento, el que ocurrió el 21 de julio de 1993 de esta piedra de basalto que tiene una inscripción. Y solo otro extracto más de este artículo dice, la estela, escrita en arameo, habría sido erigida durante la primera mitad del siglo 9 antes de Cristo o del siglo noveno antes de Cristo, casi un milenio antes de Cristo, por poner un número redondo. Bueno, ¿de qué trata esto? Y ahora sí me remito a la otra publicación, porque esa ofrece fotografías a color y mapas a color. Es más grato verlo así. Allí está el lugar, el Tel Dan, donde se llevó a cabo esta excavación, donde se descubrió este artefacto arqueológico y quizá justamente hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y nos es familiar por lo menos algo parecido a este mapa, ¿verdad? El mar de Galilea y todavía más al norte de Galilea, siguiendo el cauce del río Jordán, está ahí Tel Dan. Y a la derecha se ve la imagen, una vista aérea del lugar donde se llevó a cabo este descubrimiento, es decir, se estaba llevando a cabo estas excavaciones arqueológicas, se alcanza a ver, ¿verdad? Este, esas ruinas, digamos, del lugar, ahí se estaba excavando bueno, es el sueño de todo arqueólogo, ¿eh? Descubrir algo que sea decisivo, digamos, que ilumine bastante la historia antigua. Bueno, ese fue el caso, esa ocasión, ese 21 de julio, nos decían, de 1993. Bueno, esto es lo que se descubrió, ¿va? Este fragmento de una estela es una, digamos, una piedra grande, enorme, que tiene alguna inscripción o grabado, ¿ah? Y esta es solo una porción de ella, es lo que se recuperó, ¿ah? Y ahí tenemos esta estela, ese grabado. Hoy día está en exhibición permanente en el Museo de Israel allá en Jerusalén, ¿ah? Allí es donde está este artefacto. A su izquierda ven pues la imagen, a la derecha se alcanza a ver una transcripción de la inscripción. El idioma es arameo, el lenguaje es arameo, de esa transcripción base se utiliza. Y bueno, un experto de la Universidad Hebrea de Jerusalén fue el que leyó esa inscripción y después la tradujo, ¿va? Lo extraordinario de este descubrimiento, es decir, bueno, se han descubierto muchas cosas, muchas inscripciones, pero lo extraordinario de esto es que en esas dos líneas, y bueno, ellos las numeran, ¿verdad? Digamos lo que ahora se conoce como la línea 8 y 9 en arameo, esas dos líneas de ese artefacto arqueológico, de esa inscripción, tiene la expresión Rey de Israel en arameo, se alcanza a ver aquí a la izquierda, Melech Israel, ¿no? Para los que saben algo de hebreo árabe, entre nosotros, ¿ah? Y se alcanza a ver también la inscripción Bayit David, ¿ah? Y eso quiere decir casa de David. Casa de David. Entonces, este artefacto está narrando, comunicando algo y hace referencia al rey de Israel y a la casa de David. Y recuerden, es un artefacto que se data siglo noveno
antes de Cristo, o sea, casi un milenio antes de Cristo. Y este artículo, en la edición de esta revista, dice, como se afirmó anteriormente, es decir, después de narrar cómo se llevó a cabo el descubrimiento, o lo extraordinario que ha sido el proceso de recuperarlo, de limpiarlo, de transcribirlo, traducirlo, es decir, todo que es competencia de arqueólogos y otros epigrafistas, dice lo siguiente, al final dice, como se afirmó anteriormente, esta es ahora la referencia semítica a Israel más antigua que ha sobrevivido, o sea, que hasta el momento, ¿no? El rey de Israel también es referido en la famosa estela de Mesha. Ese es otro artefacto arqueológico. Ese está en el Museo del Louvre, allá en París. ¿No? Y ahí también se habla del rey de Israel. Hay esa expresión, esa frase, rey de Israel. ¿Ah? Y también está fechada en el siglo noveno antes de Cristo. Hay otro todavía artefacto arqueológico, se conoce así, la sumamente importante estela de Merneptah, y esa se halla en el Museo Egipcio, allá en el Cairo, en Egipto. Esa está fechada en el año 1207, todavía un poco más atrás. Eh, ah, y también se refiere a Israel, solo que esa estela el texto se halla en jeroglíficos, ¿no? O sea, los típicos jeroglíficos egipcios, ¿no? Que son como dibujitos, por así decirlo, o iconos o los emoticons, ¿no? Como usamos hoy día, o algunos usan, para comunicar, para decir algo, pues hemos vuelto, o sea, no es nada nuevo, debo decirles, ¿eh? Si los desilusiono, perdonen, pero ya los egipcios milenios atrás usaban eso para comunicarse, ¿verdad? Bueno, así está esta estela de Merneptah allá, ¿eh? Que hacen alusión a Israel, ¿no? O sea, desde el siglo XIII, desde el siglo noveno, o sea, hay todos estos artefactos. Bueno, continúo. La inscripción de Tel Dan, ahora en el Museo de Israel en Jerusalén, es, por lo tanto, la aparición más antigua en escritura semítica del nombre de Israel, ¿verdad? Vimos que Melech Israel y Casa de David, al menos por ahora. ¿Quién sabe cuándo una nueva inscripción que desafíe esta aseveración será hallada? ¿Va? Y solo cito ahora otra edición de esta revista, pero una más reciente del año 2009. En esa edición especial, porque eran la edición número 200, sacaron una lista de los 10 descubrimientos más llamativos, digamos, o decisivos a lo largo del siglo XX, y este era uno de ellos, ¿ah? Esta inscripción de Tel Dan. Y resalto esto que mencionaban sobre ella estos arqueólogos. Dice, para muchos eruditos, y especialmente el público más amplio, lo que fue más emocionante sobre la estela de Tel Dan fue su referencia sin precedentes a la casa de David. La inscripción del fragmento de la estela, por primera vez leído y traducido por el renombrado epigrafista Joseph Navé de la Universidad Hebrea de Jerusalén, demostró de una vez por todas que David fue una figura histórica auténtica y no simplemente la creación literaria fantástica de escritores y editores bíblicos posteriores. Quizá más importante, la estela, colocada por uno de los enemigos más fieros del antiguo Israel, más de un siglo después de la muerte de David, aún reconoció a David como el fundador del reino de Judá. O sea, en otras palabras, esta es simplemente evidencia extrabíblica que corrobora lo que dice el texto, esta figura histórica de David, el David que comenzamos a leer en Primera de Samuel, Segunda de Samuel y Primera de Reyes. Ese David que vivió ese tiempo decisivo, 40 años gobernó Israel. Bueno, volviendo a nuestro serie, teniendo en cuenta que allí existió David, de acuerdo a evidencia arqueológica extraílica. Estamos leyendo el texto del Evangelio según Marcos, que narra eventos que ocurren en la tercera década del primer siglo después de Cristo, en la costa este del Mediterráneo, donde entonces, de hecho en todos los alrededores, el Imperio Romano imponía términos y condiciones. Y desde el capítulo 11, estamos concluyendo el 12, pero desde el 11 Jesús llega a Jerusalén y todo lo que nos narra capítulo 11 y hasta ahorita el 12 ocurre justamente en Jerusalén. En aquel mapa ven la ruta que siguieron, la posible ruta que siguieron Jesús y sus discípulos al ascender y llegar a Jerusalén y pasar ahí esa última semana. Esta es una maqueta.
igual en sesión del Museo de Israel, allá en Jerusalén, que recrea la Jerusalén del primer siglo. Y esta es otra vista, esa maqueta que presenta el templo, bueno, el complejo arquitectónico del templo y digamos todo lo que estos diálogos, conversaciones que Jesús ha tenido con varios interlocutores distintos, todos ellos, ha ocurrido, digamos, en el patio a la izquierda del edificio central de donde está el templo. Ahí es donde ha ocurrido todos estos diálogos y conversaciones y hoy no es la excepción. La semana pasada, de hecho, vimos a Jesús le hicieron varias preguntas, pero de las que vimos la semana pasada, quisiera otra vez destacar esto. ¿Ah? Jesús fue un monoteísta, ¿va? Jesús es monoteísta. Él afirmó que hay un solo Dios, ¿no? Un solo Dios. Y Jesús lo dice, desde luego, quienes le preguntan, los que le escucharon eran judíos y ellos igual creían lo que decía Deuteronomio 6:4. Escucha a Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, ¿va? Pero Jesús lo dice en el contexto más amplio, como ya vimos, quien impone términos y condiciones es Roma y Roma era una sociedad politeísta. ¿No? Así que Jesús está afirmando el monoteísmo en una sociedad politeísta. ¿Va? Y de hecho, el mundo grecorromano, si algo le distinguió, fue eso. Y no solo el mundo grecorromano, ¿va? El mundo del antiguo cercano oriente, si algo les distingue, si algo tiene en común el antiguo cercano oriente y el mundo grecorromano, es que fueron sociedades politeístas, todas ellas, excepto Israel y después los judíos y después los cristianos. ¿verdad? Si hay algo que les distingue a todos ellos es que son monoteístas, un solo Dios, ¿no? Un solo Dios. Y eso es lo que afirmó Jesús. ¿verdad? Y si a Jesús afirmó eso en el primer siglo, hoy lo diría. Yo lo diría a pesar de que nuestra sociedad está dominada por una perspectiva secular, ¿no? Donde se evacúa, se ignora, en el mejor de los casos o en el peor de plano, se niega la realidad, la existencia de Dios. ¿eh? Jesús hoy mismo diría que hay un solo Dios. ¿no? En aquel tiempo había muchos dioses, pero Jesús afirmó, "Oh, hay un solo Dios". Hoy día, la perspectiva que domina, por lo menos en círculos, en la vida pública, ¿ah? En los discursos culturales, la perspectiva que domina es que no hay Dios. ¿no? Y si lo hay, es irrelevante para todo fin práctico. ¿ah? Pues Jesús diría lo contrario. Jesús diría y dice y afirma, hay un Dios, un solo Señor. Y no solo eso, ¿ah? Eso es lo que él comenzó a decir. Y después dijo que a este Dios hay que amarlo. Y si hay que amarle, no con cierta tibieza, ¿eh? Él lo exige todo, ¿ah? Todo el corazón, toda el alma o la vida, toda la capacidad intelectual, toda la fuerza, lo exige, lo demanda todo. Ese es el amor que requiere nuestro Dios, dijo Jesús. Y después de ello, dijo Jesús, esa es la primera parte, después de ello hay que amar a nuestro vecino, a nuestro próximo, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. ¿ah? Pero comenzamos así. Si comenzamos bien en esta relación, la relación horizontal tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Pero si esa relación vertical no está bien o de hecho no existe, esta relación horizontal no estará tampoco bien, ¿verdad? Perdón. No sé si sea algo. Eso es, de hecho, lo que elabora el apóstol Pablo en Romanos 1, ¿va? Él habla de lo contrario, ¿va? Cuando no se ama a Dios, cuando se incurre en aceveia, lo que él llama, entonces nuestras relaciones se tornan casi antisociales, ¿ya? Adiquía, diría Pablo, ¿va? Lo diría de esa manera. Bueno, eso es algo que dijo Jesús entonces y ahora. Habiendo dicho eso, vamos ahora sí a proseguir con nuestro texto, preguntas y advertencias de Jesús. Y esta vez es el turno de Jesús. ¿va? A lo largo del capítulo 11 y 12 hemos escuchado, viene persona tras persona o grupos a preguntarle a Jesús, a cuestionarle a Jesús, a ponerle preguntas capciosas en el mejor de los casos o quizá preguntas con la intención de que caiga en una trampa. ¿va? Y Jesús ha respondido a todas ellas. ¿no? Por ahora es el turno de él. Porque ya nadie más, se agotaron las preguntas, ya nadie más tiene preguntas, entonces este es el turno de Jesús. Dice, respondiendo, Jesús decía, enseñando en el templo. Sí, Jesús en el templo, allí está enseñando. Y esa era la prerrogativa de los gramateis.
Si alguien tenía esa prerrogativa en el templo de enseñar, eran justamente los gramateis. Pues aquí les va una pregunta justamente para este grupo. Dice Jesús, ¿cómo dicen los escribas o los gramateis que el Mesías, el ungido, hijo de David es? Jesús plantea esa pregunta. Y va a la escritura decir, el mismo David dijo en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, y entonces Jesús cita el Salmo 110:1, que fue el texto que leyó para nosotros nuestra hermana Estefanía. Dijo el Señor al Señor mío, esto es lo que cita Jesús. Siéntate, literalmente, así está la expresión en griego, siéntate desde las derechas mías, ¿va? Pero refraseamos eso, en nuestro lenguaje diríamos, siéntate a mi diestra hasta que pusiese o colocase a los hostiles tuyos, a los enemigos tuyos, debajo de los pies tuyos. Jesús está citando digamos, la versión en griego del Salmo 110. En griego corresponde a la Septuaginta, el Salmo 109, versión 1. En un momento lo vemos. Ah, y sí, y después, ya que cita el Salmo 110, Jesús enfatiza, puntualiza su pregunta. El mismo David dice a él, Señor, ¿no? Esa es la pregunta de David. Si David se refiere a este Mesías como Señor, entonces, ¿cómo es que es el hijo de él? Jesús le está planteando, haciendo una pregunta, digamos, exegética a los escribas. De hecho, esa era su función, ¿va? Se entrenaban, se adiestraban para enseñar la escritura, para explicarla a otros, ¿va? Y Jesús les está planteando algo a ellos. Bueno, para apreciar mejor esta pregunta de Jesús, es el primer siglo, la tercera década del primer siglo, y en los tiempos de Jesús y incluso antes de él, había estas expectativas mesiánicas, ¿va? Jesús habla del Mesías. Y rápidamente, solo para tenerlo en mente, un recuento express de la historia del pueblo de Israel, digamos, sale de Egipto año 1270 y ya vimos que hay una estela en Egipto, la estela de Marnebtat, de hecho ahorita en el Museo de Cairo, que se refiere, había alguien que se llamaba, un grupo que se llamaba Israel, ¿ah? Bueno, salen de Egipto aproximadamente en 1260, se instalan en el Levante, adoptan la monarquía, su primer rey es Saúl, año 1042 aproximadamente, el primer milenio antes de Cristo. Después le sucede David, cuando él le releva Salomón, y cuando éste muere se fractura ese reino de Israel en dos, el reino del norte, el reino del sur, ¿eh? Y entonces el reino del norte sucumbe al imperio neasirio en el año 722 a.C. Y de hecho están las crónicas asirio-babilónicas que dan cuenta de ese evento histórico, ¿ah? Otra fuente externa a la Biblia. Y en el 586 el reino del sur Judá sucumbe al imperio babilónico y comienza lo que en la escritura se llama el exilio, ¿ah? Van al exilio. Comienza el exilio y desde el exilio hay todavía actividad, hay profetas activos como Ezequiel, por mencionar a uno, Daniel, otro, por mencionar algunos, hay varios de ellos, ¿no? Y después el imperio babilónico sucumbe al imperio persa, año 539, y al siguiente año 538, Ciro II emite un edicto, ¿no? Y permite que el pueblo judío, los que quisieran, ¿no?, les daba la libertad de regresar a Jerusalén, reconstruir su ciudad, rehacer o reconstruir su templo. Y sí, viene una ola de exiliados, ¿eh? Él lo intenta una, dos, tres veces. Finalmente, hasta el año 516, se consuma esa obra de reconstrucción, lo que se llama el segundo templo, ¿eh? El primer templo fue el que construyó Salomón y este es el así llamado segundo templo. Pero quien imponía términos y condiciones eran los persas y estos sucumben al imperio de Alejandro el Grande, el macedonio, ¿eh? El imperio macedónico, a veces decimos griegos, eran parte de Grecia, pero eran los macedonios, ¿eh? Y él se impone y se hace de todo el imperio persa, pero él súbitamente muere y su reino se fragmenta, se fractura y finalmente quedan los tolemaicos, los seleucos y los que se hacen de Macedonia. Y los seleucos en algún momento rigen el territorio de Palestina, ¿eh?
Y un rey en particular de ellos, Antíoco Epifanes, el cuarto, en el año 167 a.C., le pide al pueblo judío de entonces que renuncie a hacer a sus usos y costumbres, sus creencias, ¿eh? Que abandonen ello, que sí, que renuncien a ello y abracen a plenitud el paganismo de entonces, ¿ah? El helenismo de entonces. Y hay quienes aceptan la invitación, pero hay otros que dicen no, y más bien eso da origen a una revuelta. Se alzan incluso en armas y esa revuelta la encabeza Judas Macabeo, ¿verdad? Y contra todos los pronósticos, esta pequeña y diminuta revuelta contra este ejército enorme, grande y bien equipado, les vence, ¿va? Les expulsa de Jerusalén, se hacen de Jerusalén, de la capital, en el año 164. Eso fue algo contra todo pronóstico, ¿va? Extraordinario. Y así que entran a Jerusalén, entran al templo, limpian el templo, lo reconsagran, por así decirlo, ¿va? Y comienza un periodo de relativa independencia del pueblo judío, casi un siglo, hasta que finalmente llegó a Roma en el año 63 antes de Cristo, se hace del territorio, se hace de Jerusalén e impone términos y condiciones, ¿ah? Y desde entonces Roma está ahí, en tiempos de Jesús, Roma está ahí, y de hecho los romanos ejecutaron a Jesús, ¿eh? Eso lo veremos en su momento. Pero ahí, a grandes rasgos, esa es la historia. Y en ese contexto de dominios, de imperios que se imponen al pueblo judío, comienza a asomar esta expectativa por un personaje, un agente, un líder, un instrumento de Yahvé que sería el que liberaría al pueblo, ¿eh? Y bueno, esa idea, esa aspiración se articuló de varias maneras y en la escritura tenemos estas referencias, por lo menos cuatro de ellas, por lo menos cuatro de ellas, las cuatro que quizá eh, eh, am, llegaron a predominar, digamos. Una de ellas es lo que se ha dado a llamar el constructo teológico hijo de Dios, ¿no? Comienza en 2 de Samuel 7, 12, 14. El profeta Natán le dice a David, tú quieres construir un templo para Dios, más bien va a ser la inversa. Dios va a construir una dinastía para ti, ¿va? Y le dice, ¿va? Que su hijo va a ser, que Dios va a ser como un padre para el hijo de él y, y viceversa, ¿va? Y después eso lo elabora el Salmo 2, Salmo 89, y tenemos esta idea del Hijo de Dios. Y esta idea la recuperan documentos judíos no canónicos del periodo así llamado del Segundo Templo, como el cuarto, bueno, 4Q246 literalmente habla de Hijo de Dios. Y este es un título que hace suyo Jesús, ¿verdad? Que los documentos del Nuevo Testamento le prodigan a Jesús, ¿verdad? Marcos 1:1, Hechos 9:20, Romanos 1:4, Apocalipsis 2:18. Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Esta figura, pues esa es Jesús. Otra idea es la que genera bueno, otra idea se articula en torno al descendiente de David, ¿ah? De hecho, nunca en el Antiguo Testamento se habla en esa expectativa mesiánica como el hijo de David, ¿ah? Solo se habla de un descendiente y esto se expresa de varias maneras. Por ejemplo, en Isaías 9, en Isaías 11 y particularmente Isaías 11 usa dos expresiones, usa el tocón o el tronco de Isaí o también la raíz de Isaí. Jeremías 23 habla de la rama justa de David, ¿ah? O después habla también del pastor en Jeremías 34:23, pero tiene que ver con David, por mencionar algunos. No puse el texto de Oseas, en Oseas 3 también se habla de este descendiente de David. Bueno, otros textos judíos después, al paso del tiempo, hablan del hijo de David, como Salmos de Salomón, ¿ah? O las 18 bendiciones hablan de la casa real de David. Y en el Nuevo Testamento de Jesús se dice que es hijo de David, Mateo 1:1, por mencionar un texto. Se dice que es descendiente de David en Romanos 1:3. Se dice que es la raíz de David en Apocalipsis 5:5 y 22:16. Es decir, Jesús hace suyas esas expresiones. Hay otra en el Antiguo Testamento, especialmente en la literatura profética, y esto más bien en el libro de Isaías, esta idea del siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé aparece en Isaías 47:1, 19, 49:6, 52:13 y 53:11. Quizá recordamos esos pasajes, ¿ya?
a veces los leemos con cierta frecuencia en la cena del Señor, y es esa acción o misión vicaria del siervo de Yahvé, ¿verdad? Que va como un cordero al matadero y es sacrificado por todos, ¿verdad? Nuestras culpas llevó él, ¿verdad? Esa es la misión vicaria del siervo de Yahvé. Bueno, este título en particular casi fue ignorado por la literatura judía no canónica, pero la recupera el Nuevo Testamento, especialmente en Hechos 3. Hechos 3 varias veces se refiere a este personaje de Isaías, especialmente Isaías 52-53. En Hechos 3:3, Hechos 3:26, Hechos 4:27, Hechos 4:30. Y finalmente, esta figura en Daniel como hijo de ser humano que va sobre las nubes, ¿verdad? Que se presenta a este trono presidido por un anciano, de días le llama así, y esta figura es empoderada, es exaltada, es vindicada. Bueno, Jesús recupera esa visión y la actualiza en su persona, Daniel 7:13, y lo veremos más adelante, ¿verdad? Particularmente esta idea de esta figura humana que va en las nubes con la idea de ser empoderada, exaltada, vindicada. Esa es la propia, ¿verdad? Bueno, estas son las ideas, ¿verdad? Con las que se expresaron, ideas, conceptos, maneras en que se expresaron estas aspiraciones porque el pueblo fuese liberado y volviera a ser pueblo de Dios, ¿verdad? Y particularmente dijo de David, bueno, esto lo hemos visto previamente, apareció la expresión en Marcos 10:47, 48, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por el camino está esta persona, este hijo de Timeos, ¿verdad? Ciego, ¿verdad? Y le grita, así en la multitud, le grita, hijo de David, y esa era una afirmación muy fuerte, ¿verdad? Una expectativa muy fuerte. ¿Eh? Y decíamos en el texto en hebreo sí aparece la expresión hijo de David, pero siempre, por ejemplo, aparece en Proverbios 1:1, Eclesiastés 1:1, Segunda de Crónicas 30:26, 35:3, y todas ellas están asociadas con el rey de Israel, ¿va? El rey de Israel en turno, ¿va? Que era el hijo de David. En el caso de Proverbios 1, de hecho es una referencia a Salomón, es el rey de Israel y es el hijo de David, ¿va? Pero tenía esa connotación real o regia, ¿verdad? Hijo de David implicaba eso, ¿verdad? Y eso se lo están prodigando a Jesús, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí está un breve extracto de Isaías 11:1 dice, saldrá una rama del tronco o tallo de Yisá, es decir, o Isaí, el padre de David, ¿verdad? Un retoño o brote de las raíces de él, y Isaías 11:10, y será en ese día una raíz de Isaí la cual permanecerá por estandarte para las gentes. Y en medio tenemos algo que distinguiría a este personaje, a esta persona, ¿verdad? Se asentará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fuerza, espíritu de conocimiento y temor de Yahvé, ¿verdad? Y cómo inicia el Evangelio de Marcos cuando Jesús emerge de las aguas, nos dice que el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma, ¿verdad? El distintivo pues de esta expectativa mesiánica. O bien en Ezequiel, ¿no? Ezequiel 34:23, haré que surja sobre ellos a quien pastoree. Uno, y pastoreará a ellas mi siervo David, él los pastoreará o alimentará, y él será para ellas por quien pastorea o por pastor, y yo Yahvé seré para ellos por Dios, y mi siervo David un líder en medio de ellos. ¿Ah? Toda esta expectativa en torno a David, el descendiente. ¿Ah? O bien este texto del primer siglo antes de Cristo, un texto judío no canónico llamado Salmos de Salomón, en el capítulo 17, verso 21. Mira, Señor, levanta para ellos al rey de ellos, el hijo de David. Este lo dice explícitamente. Será la expectativa en el primer siglo antes de Cristo, para el tiempo el cual escogiste tu Dios al reinar sobre Israel, el siervo tuyo. Y las bendiciones, perdón, las 18 bendiciones, un texto de probablemente la segunda mitad del primer siglo después de Cristo, ¿verdad? Dice, ten compasión, Señor nuestro, esta es la bendición número 14, ten compasión, Señor nuestro Dios, con tu gran compasión sobre Israel, tu pueblo, sobre Jerusalén, tu ciudad, sobre Sión, la morada de tu honor, sobre tu templo, sobre tu residencia, sobre la casa real de David, tu ungido justo. Bendito eres tú, Señor, Dios de David, constructor de Jerusalén. Está tan viva esa expectativa, ¿eh? Así que vuelvo a la pregunta de Jesús, ¿verdad? Con todo esto, está ahí, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús pregunta,
¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús cita el Salmo 110. A su izquierda están viendo el texto, en la traducción del texto del hebreo al español, Salmo 110, y a la derecha ven la traducción, la versión en griego de la Septuaginta al española. En la versión en hebreo dice, para, paro por David, melodía o canto, anuncio de Yahvé al Señor mío. Siéntate a la diestra mía hasta que haga de los enemigos tuyos un escabel o tarubete o taburete, perdón, para los pies tuyos. Eso es Salmo 110:1 y de hecho, nuestra hermana Estefanía leyó para todos nosotros el texto del Salmo 110, que por cierto habla de un rey conforme al orden de Melquisedec, ¿verdad? Así va concluyendo este Salmo 110. En la versión en griego dice, dijo el Señor al Señor mío, perdón. Siéntate a mi diestra hasta que colocase a los enemigos tuyos como un escabel de los pies tuyos. ¿Ah? Casi es una traducción literal. Y esto es lo que cita Jesús. Y la pregunta de Jesús es esta, ¿verdad? ¿Por qué el Salmo dice anuncio de Yahvé al Señor mío? David está reconociendo, por un lado está Yahvé Dios, por otro hay otra figura a la que David se refiere como Señor. Y quiero decir el David histórico, ¿ah? Por eso comenzamos esta cima así. El David histórico, según Jesús en el Salmo 110, que atribuye autoría del Salmo a David, ¿ah? Dice, está reconociendo que está Yahvé Dios, ¿ah? Uno es, ¿ah? Ya lo vimos, ¿ah? Pero dice, él está hablando a alguien que David llama Señor mío. ¿verdad? Y esa es la pregunta de Jesús, ¿verdad? La pregunta exegética. Entonces, ¿por qué se dice, si David reconoce esta figura como su Señor, ¿por qué entonces se dice del Mesías que es hijo de David? ¿Cómo conciliar que esta expectativa mesiánica, un descendiente de David, es al mismo tiempo alguien que es mayor o superior al David histórico? ¿Ah? Esa es la pregunta que en esencia Jesús está planteando a los expertos, ¿ah? A los gramateis. Y no hubo respuesta, de hecho. No hubo respuesta. ¿Ah? Porque ¿qué implicaría de ellos admitir, reconocer que este descendiente de David en la carne, como diría el apóstol Pablo en Romanos 1:3, es alguien que trasciende al David histórico, ¿ah? Que de hecho va más atrás de él, ¿ah? Que es superior a él en todo sentido? ¿Ah? Ese es el planteamiento que está haciendo Jesús. En esencia es eso, ¿ah? En esencia, ¿cómo explicamos que David, que- al que atribuye Jesús, Jesús está atribuyendo autoría del Salmo 110 a David? Dice, por el Espíritu David escribe esto, ¿ah? Que es cierto, hay un Dios, un Señor, pero David admite que hay otro al que llama mi Señor, ¿ah? Es superior a él. Entonces, ¿cómo es que es hijo? ¿Ah? Y esa es esa es la pregunta que el Nuevo Testamento intenta responder en Jesús. ¿Es descendiente de David? Déjame, bueno, es descendiente de Jesús, es descendiente de David. ¿Ah? Los evangelios nos informan de ello. El resto del Nuevo Testamento afirma una y otra vez categóricamente que Jesús es descendiente de David, pero es mayor a David, ¿ah? Es superior a David. Por eso lleva el título no solo de Mesías, sino de Señor. También se le atribuye Señor. ¿Ah? Y entonces ese es el punto que Jesús dejó allí, ¿ah? A los gramateis. ¿Ah? Y los gramateis quizás debieron esperar a los apóstoles, al resto del Nuevo Testamento para que les explicara en detalle, ¿ah? Pero ese es el planteamiento esencial de Jesús. ¿Ah? Por cierto, por cierto, el Salmo 110 habla de esta figura, esta que va a ser, perdón si me regreso, este Señor mío, como dice el Salmo, ¿ah? Siéntate a la diestra mía hasta que haga a los enemigos tuyos un escabel. Y concluye diciendo que esta figura empoderada, exaltada, entronizada, pertenece a este orden, a esta manera de ser rey. Y le atribuye a Melquisedec. Melquisedec, de hecho, en su momento tuvimos nuestra serie basada en Génesis,
del 12 al 25. Y cuando llegamos al capítulo 14, brevemente vimos, ¿verdad?, este episodio donde a Abraham lo aborda una persona que se presenta así como Malquisedec. Literalmente dice mi rey justicia. Este Malquisedec era rey de Salem, pero al mismo tiempo era sacerdote para él, el Yom, ¿verdad?, o el Dios más elevado, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir el Salmo 110 es que esta figura que está empoderando, exaltando, entronizando Yahvé Dios, se parece a Malquisedec en el sentido que es al mismo tiempo rey y al mismo tiempo sacerdote, ¿va? Y eso es algo que Jesús va a asumir. Y esta idea la elabora con suficiente extensión de ser rey, pero más sacerdote, en la epístola a los hebreos, ¿va? Él nos presenta a Jesús como el sacerdote, de hecho el sumo sacerdote que ahora intercede por nosotros, entre otras cosas, ¿verdad? Pero él viene de esta orden, ¿verdad?, de esta manera de ser rey, rey sacerdote, es rey sacerdote. Jesús asume esas dos funciones, es a la vez rey, pero también va a ser sacerdote. Y repito, eso lo elabora muy bien la epístola a los hebreos, ¿no? Sí, bueno, eso era lo que quería destacar. Ese es el primer punto, ¿ah? Jesús plantea una pregunta que no recibe respuesta, pero la gente se queda gratamente impresionada. Pero ese es el punto, ¿ah? Lo que está diciendo Jesús es cierto, el Mesías es descendiente de David, pero al mismo tiempo es alguien superior, mayor, incluso anterior al David histórico, ¿ah? Y eso es algo que dejó en silencio a los gramateis. Y hablando de los gramateis, Jesús prosigue, ¿ah? Esta fue la reacción. La gran multitud lo escuchaba felizmente, gratamente. O sea, todos estaban así, felices. Y continúa, dice, o con la enseñanza de él decía, tomen nota, ¿ah?, de los gramateis. Jesús los describe. Y esta es la descripción que hace de ellos. Ellos quieren, ellos desean, quieren sus likes, ¿verdad? Como se diría hoy, ¿verdad? En el lenguaje de hoy, ¿verdad? Quieren sus likes. ¿Por qué quieren sus likes? Ah, porque usan ropa ostentosa, túnicas largas y sueltas para caminar de aquí para allá. También quieren reconocimiento público. ¿Cómo? Con salutaciones en las plazas públicas o lugares de reunión. ¿Quieren los primeros asientos en la sinagoga? ¿Quieren los primeros lugares para reclinarse en los banquetes, ¿verdad? Y lo suyo es eso, ¿verdad? Es vestir así de esa manera que deslumbre y siempre estar en un lugar que llame la atención. Les gusta eso, les encanta eso. Pero hay algo turbio, si no es que siniestro en ellos, dice Jesús. Ellos oprimen a los vulnerables. Dice, devoran las casas de las viudas. Y si hay una expresión fuerte en el Antiguo Testamento es esta, Éxodo 22-21. Toda viuda y huérfano no oprimirás. Es la primera vez que aparece en el texto bíblico y de ahí en adelante, vez tras vez, siempre se afirma, enfatiza esto a los viudas y a los huérfanos. No has de oprimir, ¿verdad? A ellos, de hecho, hay que, como sociedad, decía el texto en el Antiguo Testamento, hay que proveer condiciones, circunstancias para sobrellevar esas, sus dificultades, sus desafíos en esa condición, en esa posición, ¿va? Pero estos gramateis, de hecho, ellos estudian la escritura y sabían de memoria estos textos y a pesar de ello, viven o devoran las casas de las ciudades. Jesús no elabora exactamente cómo llevaban a cabo esto, ¿va? Pero hacían algo que no estaba bien. No estaba bien a los ojos de Dios, algo que la escritura decía que no debería hacerse y lo hacían, lo hacían. Y además incurrían en esto, esta pretensión de orar extendidamente, sí, esta piedad teatral, ¿verdad?, escénica. Estos eran los gramateis a los ojos de Jesús, ¿eh? Y esto nos presenta a nosotros un desafío hoy día, ¿eh? Nosotros, especialmente que leemos la Escritura, ¿qué tan congruentes somos con seguir a Jesús, con seguir las Escrituras, ¿eh? Aquí hay una disonancia, hay una distancia entre la persona exterior visible del gramatés y lo que hay en su interior y eso que lleva a cabo, ¿eh? Hay esta distancia, disonancia, y eso desconcierta, ¿eh?
Y sí, de vez en cuando escuchamos casos así, ¿no? Sonados, pero este es un gran desafío para todos nosotros, ¿no? Seguir a Jesús, vivir bajo su señorío implica eso, ser congruente, consistente con Él, ¿ah? Con lo que Él pide de nosotros y que no haya esa disonancia o divergencia en nuestro interior, ¿ah? Como fue el caso de ellos, porque dice Jesús, estos recibirán un juicio más excepcional o fuera de lo común, ¿verdad? No pasa desapercibido, ¿verdad? Quizá pudieron deslumbrar a sus contemporáneos, pero no fue el caso con Jesús, ¿verdad? Jesús los retrata tal cuales fueron. Y si fue así con ellos, tengámoslo presente con otros. Esta cita solo quería destacar el hecho de que, sí, los sacerdotes. Dice Josefo en esta cita, había vestimentas especiales señaladas para los sacerdotes o sumo sacerdote, ¿verdad? Pero solo por decir, ¿verdad? Los escribas también tenían sus prendas peculiares o especiales. Finalmente, de ello pasamos a nuestro tercer punto, ¿no? Esta vez dice, sentándose Jesús a la vista o opuesto al gasofilacio, es decir, esto da a entender que del patio Jesús se mueve ya un poco más al interior del templo, a esta cámara o esta habitación o este espacio donde estaban estas, vamos a decir, canastas, cestas o estos lugares donde se depositaban las monedas, como diríamos hoy día, ¿no? Las ofrendas, digamos, ¿eh? Y allí Jesús va con los ojos y Jesús observa, dice, detenidamente cómo o de qué manera una multitud echa algo metálico, literalmente dice así, en el gasofilacio. Esa es casi una transliteración del vocablo griego que usa aquí Marcos, pero se refiere a ese espacio, ese salón, esa habitación donde estaban estas, digamos, contenedores, vamos a decir así, pequeños contenedores donde se depositaban las ofrendas, o de hecho los judíos tenían que pagar un impuesto, ¿ah? Un impuesto, am, pero también donde se daban las ofrendas voluntarias. Ah, de hecho, tengo aquí esta cita eh, de la Misna, justamente de este tratado que habla del pago del impuesto al templo. Dice así, en esta sección, dice, en el templo había 13 cajas, ¿ah? O 13 canastas, 13 receptores, vamos a hacer, y estaba escrito en ellas ciclos nuevos, o sea, bueno, perdón, ahí dice ciclos, pero debe ser ciclos. Ciclo era la moneda, ¿ah? Para el impuesto, los que daban el impuesto, los ciclos viejos, para los que todavía debían del año pasado o el anterior sus impuestos, digamos, para el templo, sacrificios de hables, pichones para el holocausto, leña, incienso, oro para el propiciatorio, y de esas 13 6 se dedicaban para los sacrificios voluntarios, ¿ah? Si alguien por alguna razón le movía el Señor a ir y dar una ofrenda, pues ahí había una ofrenda, ¿ah? Sin ánimo de que haya aquí algo subliminal, hermanos, simplemente es como lo que últimamente estamos haciendo, ¿ah? Si alguien tiene una ofrenda, pues aquí están los posits, ¿ah? Y le pone la etiqueta, ¿ah? Es para esto, es para aquello, algo parecido así, ¿ah? Pero no pretendo aquí, decir algo entre líneas, no normas, solo quiero destacar eso, ¿ah? Entonces había eso, ¿ah? Así que Jesús va a ese lugar, se sienta, está, dice, enfrente, opuesto, y está observando, ¿ah? Y la multitud llega, recordemos, es la semana, son los días previos a la celebración de la Pascua. Venían muchos, o sea, no solo judíos del interior del país, digamos, de Palestina, ¿ah? De Galilea y de Judá, sino venían de la diáspora, es decir, de todos aquellos lugares donde estaban asentados los judíos a lo largo y ancho del territorio romano, e incluso fuera más allá, ¿va? Uno lee Hechos 2, por ejemplo, ¿ah? Y nos dice, venían personas de este lugar, de aquel lugar, porque en este caso era la festividad de la Pascua, estaba acercándose la Pascua y venía gente local y de otras, ¿va? Y venían al templo y dice, de esa multitud Jesús destaca algunos de ellos, ¿va? Decía, por cierto, muchos ricos u opulentos echaban muchas, ¿ah? Uno presume muchas monedas, ¿ah? No solo de cobre, ¿no? Monedas de plata, monedas de oro, ¿ah? Hemos visto monedas romanas, ¿se acuerdan? Aquí hemos presentado imágenes, monedas de oro, monedas de plata, hay monedas de bronce, bueno, en ese sentido, ¿ah? Desde luego lo que más valía era el oro, después plata,
después bronce, como hoy día incluso. ¿ah? Bueno, de esa multitud había ricos, ¿ah? Que echaban, pero Jesús dice, viniendo una viuda pobre o indigente, ¿ah? Echó dos pequeñas monedas de cobre, dos peniques. Quizá en nuestra terminología diríamos 2 centavos, y que de hecho ya no existen los centavos, ¿ah? Pero existieron, eso sí se los aseguro, hermanos. Me tocó, existieron los centavos, vamos a decir que fueron centavos. Esas, las más pequeñas monedas, esta persona viuda, echa dos, ¿ah? Y entonces Jesús observó eso y llama a sus discípulos, ¿ah? Y les dice a ellos, en verdad digo a ustedes, esta viuda, esta, que es pobre, es indigente, dice, más que todos, echó de los que echaron en el gasolifacio. No sé cuánto tiempo estuvo Jesús ahí observando, supongamos que haya estado, no sé, 15 minutos, media hora, 1 hora ahí, observando, pero destacó esta mujer. ¿Y por qué dice que ella dio más? A ver, nuestras sí, sí, nuestra perspectiva, ¿no? Nuestros valores, sí, 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 a ver, ¿cómo es esto? Dice Jesús, en la economía, digamos, del reino, vamos a ponerlo así, dice, todos de lo que abunda en ellos echaron, ¿no? Es decir, de lo que dieron no era algo tan indispensable, vamos a decirlo así, ¿verdad? Quizá, no era tan indispensable, o sea, podían desprenderse de ellos sin ningún problema. Pero dice, esta mujer viuda, indigente, pobre, así lo dice el texto, ella de la necesidad, de la carencia, de la pobreza de ella. Y esto es lo que nos desconcierta a todos, ¿ah? Y se parece un poco como cuando decimos a Jesús, ¿verdad? El primogénito de los muertos, el primero en nacer de los muertos. ¿Cómo es eso? Es un oxímoron, ¿verdad? ¿Cómo es posible que de la muerte salga vida? Bueno, aquí hay otro oxímoron, ¿verdad? Oxímoron quiere decir colocar dos ideas contrapuestas, ¿ah? Y aquí es que ella de la pobreza, de la carencia, de la necesidad, de la carestía, de lo que no tiene, en otras palabras, da. Esa es la paradoja, de esto. O sea, ¿cómo aceptar, entender este oxímoro? Pero ese es el que está destacando Jesús, ¿ah? Dio todas las monedas, tantas como tenía. ¿Y cuántas tenía? Pues solo dos. Y no eran monedas de oro, no eran monedas de plata, eran de cobre, pero además de la más baja denominación, ¿no? Eran centavos, 2 centavos. Y entonces dice Jesús, ella echó, y usa este vocablo en griego, que es bios. Ese es el vocablo que está usando ahí. Ella ha hecho bios a diferencia, por ejemplo, con frecuencia leemos la expresión vida eterna, ¿verdad? El vocablo en griego para vida, cuando se habla de vida eterna, es zoe, zoe en griego, ¿verdad? Zoe. En algunos lugares es muy famoso ahora el nombre zoe, zoe, ¿verdad? Vida. Pero aquí bios quiere decir, es la vida como se vive, la vida. De hecho, bios viene y de ahí viene nuestra expresión, biografía, ¿va? Las biografías, ¿va? Los evangelios eran unas bios, ¿va? Bios del periodo clásico, ¿va? Y de eso es lo que está destacando aquí este texto. Ella dio su vida, ¿va? Su bios, está dando su bios, ¿va? Está dando su manera de vivir, está dando el sustento de ella, está dándolo todo, ¿va? Esa es la diferencia, ¿verdad? Ese es el oxímoron que está destacando Jesús. O sea, ella vivía en pobreza, era indigente y en esa pobreza, en esa indigencia, ella lo da todo, ¿verdad? En contraste con aquellos y Jesús, hay una multitud y de esa multitud Jesús destaca a unos ricos y a esta mujer, ¿verdad? Pero hay una multitud, hay un espectro ahí si se quiere, ¿verdad? Y los ricos dice de su opulencia dan, pero ella de su pobreza, de su indigencia, de su carestía, de su necesidad, lo dio. Y no solo una cosa, sino lo dio todo. Y en ese momento el todo eran esas 2 centavos, ¿ah? Para ella. Por eso era lo que tenía para el día, ¿va? Lo dio todo, ¿va? Y ese es el punto que está destacando Jesús. Y eso anticipa, de hecho, esta mujer ilustra muy bien para nosotros los lectores lo que Jesús está por hacer, ¿verdad? Él, de hecho, también se iba a dar todo, ¿va? No se dio como monedas, pero dio su cuerpo y dio su sangre y quedó suspendido allí en una cruz, ¿va? Se dio todo por nosotros.
todo por nosotros. Y esta mujer, este episodio solo está anticipando lo que después literalmente Jesús iba a ilustrar con su vida misma. Como dice Apocalipsis, nos compró a precio de su sangre. Apocalipsis 5. En conclusión, hermanos, esta vez fue el turno para Jesús de hacer preguntas a sus interlocutores. Ya nadie más tenía preguntas, ahora va Jesús. De hecho, les toma por sorpresa al plantearles una pregunta sobre el Mesías. Para ello apela al Salmo 110:1 y con ello demuestra que el Mesías, si bien era descendiente de David en la carne, como diría Pablo en Romanos 1:3, el Mesías sería también alguien mayor o superior e incluso anterior al David histórico mismo. Ese es el punto que está destacando Jesús con su pregunta. O sea, él lanza la pregunta, no hubo respuesta, pero en la pregunta va la respuesta en un sentido. Entonces hace algunas observaciones sobre el estilo de vida de los gramateis, maestros de la palabra, y advierte sobre su disonancia entre su enseñanza y su proceder en la vida, más orientado al reconocimiento público, y al mismo tiempo de un modo siniestro a la opresión de los vulnerables. Eso es quizá lo que más desconcierta de ellos. Uno puede sobrellevar no sé, la ropa ostentosa y que llame la atención, pero ese lado oscuro, donde oprimen, toman ventaja de los vulnerables. Eso es, sí. Finalmente Jesús contrasta la manera, perdón. Jesús contrasta la manera de dar de unos y de otros y destaca especialmente a una persona que de su pobreza, de su necesidad, de su carestía, digamos de lo que no tiene, lo da todo por la causa, ¿verdad? En un sentido. Algunas implicaciones del texto que hemos visto hoy. Bueno, hasta el momento, las varias facetas de la vida y obra de Jesús nos permiten apreciar que Él es el Mesías, ¿no? De hecho, creemos en Jesús como el Mesías, Señor de nuestras vidas, de nuestro mundo. Esa es una pregunta que está ahí, ¿verdad? El texto está esperando de nosotros una respuesta ante Jesús mismo, de hecho. La otra pregunta, y esta es personal, cada uno de nosotros, ¿hay disonancia, hay esta discrepancia, esta distancia entre la persona pública y lo que realmente hay en nuestro interior? Hay estas disonancias en nuestras palabras y acciones como seguidores del Mesías, Señor Jesús. ¿Nos hemos dado cuenta de ello? ¿Nos hemos percatado de ello? Quizá los gramateis no se daban cuenta de ello, escucharon a Jesús. ¿Nos hemos arrepentido de ello? Finalmente, ¿cómo definiríamos nuestra bios? Si Jesús nos viera, ¿qué diría? ¿Cómo resumiría nuestra bios? A lo mejor indigentes, pobres quizá, pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Y lo que constituye nuestra bios, ¿la daríamos al Mesías, Señor Jesús, y a su causa? Así como a esa mujer. Bueno, gracias hermanos por su atención.